Hola, este es un nuevo video de los que he estado grabando con briefings de emociones. Me interesa mucho el tema de relativismo cultural versus universalismo ético. Si lo ponemos así, suena bastante más serio de lo que en verdad es. Y de hecho elegí una fuente en PowerPoint que se ve como una presentación de trabajo del 2008. Pero no sé, tiene algo vintage que me gusta. En general, creo que esta moción que vamos a ver a continuación y el debate que hubo, que fue las semifinales del Nacional de Debate de Perú este año, nos abre la puerta a dos tipos de debates muy interesantes. El primero es un debate claramente moral, pero no un debate moral en términos solamente de eh, una discusión ética, digamos, subyacente o implícita de, por ejemplo, ¿es legítimo hacer X o Y? Sino que esta es una discusión, digamos, ética mucho mayor. Estamos hablando de una discusión metaética, digamos, ¿no? ¿Cuál es la filosofía ética, la filosofía moral que deberíamos seguir como sociedad, ¿no? ¿Cuál es básicamente eh, el tipo de como pues sistema o de reglamentación, base simbólica, sistema de creencias, etcétera, que tendríamos que perseguir de forma social, ¿no? Como colectivo. Y ese es un poco el debate que está detrás. Y eso también entonces lo vuelve un debate antropológico, porque es un debate sobre cómo las sociedades entre sí funcionan, cuáles son, digamos, las redes de significados y de acuerdos sociales que mantienen y, por supuesto, cuáles son las potenciales consecuencias de mantener ese sistema de significados, de creencias, ¿no? Entonces también hay una discusión antropológica detrás. Y eso es lo que lo hace definitivamente más divertido para mí, que estudio antropología y además me gustan mucho los debates morales. Bien, la moción. No tengo la moción exacta porque no está puesta en el tab por algún motivo. Se la pedí a gente de adjudicación que me ignoró, entonces lamentablemente no la puedo poner. Pero bueno, no es mi error. La moción básicamente quiere comparar dos posturas, quiere comparar el relativismo moral con el universalismo ético, y el debate es muy sencillo, ¿no? Es una moción de mundos, y la pregunta es, bueno, ¿qué mundo preferimos, no? Un mundo donde el sistema de moral de las personas esté regido por el universalismo ético, o un mundo que esté regido por el relativismo moral. Esa es la pregunta fundamental que había dentro de la ronda. Gobierno defendía el relativismo moral, oposición defendía el universalismo ético, ¿no? Solamente para aclarar a qué me refiero con ambos términos. El relativismo moral es un directo contraste al universalismo ético. El universalismo ético, o sea, hay muchas vertientes, ¿no? Y hay muchas corrientes filosóficas, pero a grosso modo, en términos muy simples, defiende la idea de que hay universales morales o moral universals. Es decir, hay una serie de principios fundamentales que trascienden cualquier tipo de creencia cultural o social. Es decir, son creencias que están fuertemente insertadas en la sociedad, no por un motivo social, humano o cultural, sino que trascienden, que son casi inalienables a nuestro espíritu humano, ¿verdad? Ese es básicamente el universalismo ético. En cambio, el relativismo moral cuestiona esta premisa, justificando que la gran mayoría de creencias morales, de sistemas éticos, están basados en principios culturales y acuerdos sociales, es decir, están construidos socialmente en un contexto. Y la propuesta del relativismo cultural clásica, que surgió en buena medida en la antropología, estadounidense en la primera mitad del siglo XX, defiende la idea de que en verdad, bueno, las personas deberían poder ser juzgadas bajo los criterios morales de la cultura a la que pertenecen, ¿verdad? De la sociedad a la que pertenecen. En otras palabras, para la mirada occidental, quizás medidas como la ablación genital, por ejemplo, o los honor killings en la India, ¿no? Donde mujeres se matan junto al cuerpo de su esposo para irse con él al cielo. No deberíamos juzgar nada de eso bajo una óptica occidental, porque probablemente bajo esta óptica estaríamos muy en contra, pero tenemos que comprenderla a la luz de el sistema moral particular de esta sociedad, de esta comunidad, ¿no? Entonces, por un lado, el universalismo ético
tiene esta idea central de que deben existir instituciones que se encarguen de asegurarse que estos principios morales universales estén cumplidos, estén regidos y de alguna manera podríamos decir incluso sean impuestos. Mientras que una postura de relativismo moral presupone que las instituciones sobre todo tienen que ser mucho más culturalmente dependientes, es decir, deben juzgarse a partir de la cultura en concreto y que es problemático establecer un ideal universal o, sobre todo, es muy problemático juzgar ciertas prácticas culturales desde la mirada de otra cultura en concreto, ¿no? Que es lo que se considera también dentro de la antropología y también dentro del mundo del debate, el etnocentrismo, ¿no? Que es ver las cosas a partir de lo que nuestro sistema étnico, nuestro sistema ético, epistemológico, nuestra forma de ver el mundo, ¿no? Nuestra ontología, la manera en que relacionamos la naturaleza de las cosas, eh, nos dicte, ¿no? Y es exactamente el debate entonces de fondo. Bien, ¿qué pasó en el debate de cámaras altas? No voy a enfatizar mucho esto, porque no me pareció un debate, digamos, tan claro. No fue un mal debate, diría yo, pero el problema es que había muchas dudas en general, ¿no? Igual Alte Gobierno identifica correctamente los daños estructurales del universalismo occidentalista, ¿no? Y esto es muy importante. Un presupuesto central dentro de la postura relativista moral es considerar que el universalismo nunca es universalismo en verdad, sino que está basado principalmente en principios éticos de una sociedad que se muestran como universales y eso empíricamente en la realidad ha sido el sistema occidental, por ejemplo, de derechos humanos y de valores fundamentales, ¿no? Entonces, eso es lo que hace Alta de Gobierno, ¿verdad? Identifica correctamente los potenciales daños estructurales de un universalismo occidentalista, ¿no? Pongamos a pensar cómo sería un mundo en el que se imponen rígidamente ciertos valores fundamentales de una sociedad en concreto para todas las demás sociedades, ¿no? Sin embargo, Alte Gobierno tiene un problema de impacto. Es decir, no queda tan claro qué tan probables e intensos son ciertos daños y le falta cierto matiz en la comparativa. Es decir, no queda del todo claro por qué lo que ellos dicen no pasaría en el mundo alternativo del relativismo moral, ¿no? En cambio, Alta de la oposición tiene un caso que pareció arriesgado en la ronda, me pareció interesante sacarlo, ¿no? Porque es arriesgado, ¿no? Alta de la oposición propone una visión mucho más idílica del universalismo y ofrece intuiciones para dudar del relativismo debido a su potencial opresor y conservador. Entonces, por un lado, lo que propone Alta de la oposición es que el tipo de valores que va a defender el sistema universalista es un tipo de valores muy positivo, ¿verdad? Es la tolerancia, es la inclusión, la libre expresión, la dignidad, la libertad. Y por lo tanto es problemático en buena medida tener como un sistema más bien relativista. Por dos motivos, ¿no? Uno, porque puede haber un incentivo a la opresión, donde si yo creo que mi sistema moral es diferente al de otro, al de otra sociedad, puedo creer que el mío es superior y puedo imponer ese sistema moral. O dos, y más importante, que dentro de un solo sistema puede haber una imposición conservadora, elitista y que puede vulnerar a actores, digamos, minoritarios, ¿no? Es decir, si hay un sistema cultural basado en principios muy patriarcales, por ejemplo, muchas mujeres pueden sufrir esas opresiones, ¿no? Esa es probablemente la principal carga razonable que suele tener el universalismo en contra del relativismo, ¿no? Entonces, si este es el debate en cámaras altas, ¿qué hay que hacer desde una cámara baja del gobierno, ¿no? Primero, hay que justificar impactos suficientes, ¿verdad? Alta el gobierno tiene un análisis razonable, pero el impacto es débil, por lo tanto, una carga de prueba fundamental que tenemos que hacer es lidiar con los impactos, ¿verdad? Lo segundo es analizar comparativa, es decir, alta de la oposición impone una carga de prueba en términos de, bueno, el mundo universalista tiene problemas, pero el mundo relativista es peor, así que hay que explicar por qué eso no es cierto. Y sobre todo, hay que explicar qué incentivos perversos tiene el universalismo. Es decir, por qué es verdad que quien promueve el universalismo, las instituciones, los actores sociales, etcétera, tienen tanto el incentivo como la capacidad de pervertir estos ideales morales para un fin egoísta o problemático. Entonces, si se dan cuenta, estas tres cosas suplen las principales cargas de prueba de la ronda y tiene sentido entonces que eso sea lo que se presente, ¿no?
Y ese fue el caso que Luis y yo sacamos en la semifinal del Nacional. Bueno, ¿cómo parte la extensión? Parte con tres intuition pumps que están basadas en mi experiencia leyendo cosas en antropología y que hacen algo bien interesante, ¿ok? La presunción, que de hecho es una presunción en teoría, diría yo, etnocéntrica, eurocentrista o bien occidentalista, es que los derechos liberales, ¿no? Los derechos clásicos universalistas, que son occidentales, son mucho más avanzados, mucho más progresistas, versus la visión retrógrada de las comunidades primitivas. Y esto es muy mentira. La evidencia etnográfica, es decir, el análisis profundo de una sociedad o de un conjunto de personas y de valores culturales, ha demostrado que esto una y otra vez a lo largo del globo es abiertamente mentira. Aquí presentamos tres intuiciones para demostrar esto, ¿no? La primera es que, por ejemplo, la idea de que hay dos géneros y la matriz binaria del género, ¿no? Femenino y masculino, no siempre ha existido en la sociedad peruana. Y de hecho, hay libros muy buenos, como el de Horswell, que me parece que se llama Decolonizing the Sodomite, ¿no? Que es decolonizar al sodomita, que explica la existencia de más de dos géneros dentro de el pensamiento andino, digamos, preconquista, ¿no? En muchas sociedades andinas existía una visión no binaria del género y sobre todo mucho más, digamos, líneas difuminadas entre los géneros que fueron erradicadas bajo la imposición de la matriz binaria de género, ¿verdad? Algo muy parecido a los indios americanos en los Estados Unidos, por ejemplo. Lo segundo, un caso bien interesante, es que de hecho existía mayor libertad sexual y más agencia femenina en muchos pueblos amazónicos, y lo que de hecho generó una regresión a un rol más patriarcal, más privado, más íntimo y controlado y censurado de la sexualidad, fue la imposición de el pensamiento cristiano protestante a partir de los adventistas. No, no sé si son protestantes ahora que lo pienso, pero bueno, no católicos al menos, eh, que sean representados por el Instituto Lingüístico de Verano, ¿no? Que llevaba medidas de educación, digamos, por ejemplo, de lengua u otras cosas, pero también imponía una educación moral, parecido, por ejemplo, a lo que la derecha cristiana quiso imponer en África subsahariana durante la crisis del SIDA, ¿no? Por ejemplo, la idea de la abstinencia sexual. Entonces, de hecho, Occidente ha impuesto estas ideas. Pero también, por ejemplo, algo interesante es que muchas mujeres que son, digamos, lideresas que promueven la ablación genital, o bueno, como se le llama peyorativamente la mutilación genital, hoy día son perseguidas por actores políticos y pueden sufrir encarcelamientos injustos y abusos de la ley, y de hecho, esto está incluso financiado por ONGs de Norte Global, como estaba leyendo un artículo del New York Times. Entonces, todo esto demuestra ejemplos muy concretos, muy visibles e interesantes, diría yo, de por qué el universalismo ético tiene una imposición que de hecho rompe la intuición que quiere defender primera oposición, que es que el relativismo, pero que el universalismo es más idílico, más liberal, más progresista. Pero de nada sirve las intuition pumps sin una explicación estructural detrás. Y aquí está entonces el breve encuadre de la extensión, ¿no? Y aquí hablamos de que la epistemología occidental tiene tres características según lo que hablamos. Una vez más, en debate de 17 minutos no puedes ser increíblemente matizado, experto y dar la definición más exacta, pero sí puede ser una aproximación razonable, ¿no? Para un público general. Y podríamos decir que la epistemología occidental tiene tres características, ¿no? La primera es que es maximalista, o sea, no solamente cree que es correcta, sino que además busca convertir al resto, ¿no? Hay que educar a las personas bajo los ideales occidentales, hay que imponerlos mediante instituciones. Lo segundo es que la epistemología occidental es esencialista, es decir, tiene una serie de presupuestos inamovibles. Por ejemplo, ideas biológicas, ¿no? La idea de que el género está definido por el sexo está definido por la biología y no lo podemos cambiar, es una idea muy esencialista de cómo etiquetar las identidades corporales de las personas. Pero además tiene una lógica cartesiana que establece el dominio de la razón por sobre otras formas de conocimiento que no incluyen, por ejemplo, el método científico clásico, ¿no? Digamos que muchas de las críticas a la epistemología occidental, que se ha hecho, por ejemplo, desde la antropología, suele tomar en cuenta estos tres factores fundamentales, ¿no? Pero también esto demuestra por qué es razonable que el universalismo sea occidental, ¿no? Es decir, qué otra epistemología occidental es maximalista,
esencialista y tiene esta imposición tan grande si no ha sido históricamente la occidental? Y es lo que hemos, por ejemplo, reflejado en la Declaración de Derechos Humanos. O sea, el universalismo parte de una idea occidental de cómo debemos imponer las creencias fundamentales. Esto es suficiente nuevamente para demostrar que, pues, el universalismo no es idílico como presentaba primera oposición. Con esto claro, para cumplir ahora sí con las cargas de impacto y certeza, podemos hablar primero de la violencia epistémica y la discriminación, ¿no? Hay un término llamado injusticia epistémica, que lo ve una filósofa muy chévere llamada Miranda Fricker, y uno puede adaptar el término de violencia epistémica, que es cuando uno genera mecanismos que atacan el sistema de creencias de alguien más, que lo excluyen, que lo minimizan, que lo persiguen, ¿no? Eso puede ser la violencia epistémica. Entonces, por un lado, y eso es importante. Y en cualquier emoción, sobre todo en una emoción de narrativas, en una emoción de mundos, en una emoción de un sistema moral, hay que hacer un ejercicio muy profundo de desempaque. Un problema común en estas emociones es que los equipos tienden a actuar de manera muy abstracta y genérica y hablan impactos en términos muy teóricos, muy de arriba, sin explicar los términos o los impactos a nivel mucho más concreto. Siempre es bueno explicarnos en qué cosas va a desempacar esta narrativa, este sistema de creencias, este discurso, cómo se va a ver el mundo a partir de esto y en qué aspectos de la vida de las personas esto va a suceder, ¿no? Entonces, lo primero aquí es el sistema judicial, ¿no? Eh, Tenemos, por un lado, muy claramente, un sistema que excluye la defensa cultural y la justicia minoritaria, ¿no? Piénselo de esta manera. Cuando el relativismo cultural se elimina, sistemas de creencias morales no occidentales no son válidos judicialmente. Entonces, por ejemplo, hoy día en el status quo existen sistemas de justicia indígena paralelos al sistema, digamos, oficial. Por ejemplo, en Ecuador esto sucede. Y de hecho también en parte hay un reconocimiento a la justicia, por ejemplo, de ronderos en el Perú. Estos sistemas de justicia alternativos a la justicia occidental se verían pues eliminados directamente a partir justamente de la imposición, digamos, occidental, ¿no? Primero. Lo segundo es que probablemente esto también genere una persecución judicial, ¿verdad? Es decir, si yo genero ciertas prácticas consideradas, digamos, ajenas a los ideales universales, va a haber más bien una persecución, dado que estas cosas son consideradas abiertamente inmorales. ¿Cuál es la comparativa entonces en términos judiciales? La diversidad de justicias, ¿no? Es decir, que la gente puede elegir un tipo de, de juzgado, ¿no? Por ejemplo, una corte religiosa, si así lo desea, una corte indígena, si tiene sentido hacerlo, ¿no? Y que la gente pueda tener un cierto grado de agencia en cuanto a la forma en que es representada dentro del sistema judicial, ¿verdad? Esta es una primera, digamos, manifestación de esta violencia, ¿no? Y lo interesante de todo esto es que, una vez más, la forma de presentar este argumento es la comparativa muy explícita de mundos. Y creo que es una muy buena manera de armar un argumento así, ¿no? Es decir, primero, cómo se ve el mundo que defendemos y cómo se ve el mundo alternativo. Y en cada uno hacemos esta comparativa. O al revés. Esto hace que sea más fácil para el panel determinar, bueno, cómo es que razonablemente funcionan los equipos, ¿no? Lo segundo que hay que hablar aquí es el sistema educativo, ¿no? Y esto es muy importante porque aquí es donde el término de violencia epistémica cobra más sentido, ¿no? Podemos hablar de una exclusión de sistemas de creencia no occidentales en las enseñanzas morales, ¿no? Pensemos en la escuela, cuando hay una escuela, por ejemplo, multiétnica, es muy probable que formas de conocimiento no occidentales sean increíblemente minimizadas, ¿no? Hablo de ontologías no occidentales para hablar justamente de la idea de la naturaleza, ¿no? Y de hecho, muchas de las disputas que hoy día existen podríamos considerarlas ontológicas, ¿no? Por ejemplo, la idea extractivista, ¿no? De que que la naturaleza es un medio para un fin, que es el desarrollo humano, y que hay que extraer los recursos, parte de una visión de la naturaleza como subordinada al ser humano y como desprovista de valor moral. Pero para muchas sociedades la naturaleza no es así, y otros seres tienen una naturaleza distinta que los hace merecedores de consideraciones morales, ¿no? Entonces la ontología de estos seres, naturaleza, es muy distinta, ¿no? Pero esto claramente es excluido activamente en el sistema educativo. Lo segundo que sucede es que también probablemente muchos grupos minoritarios van a sufrir discriminación, sobre todo en las escuelas multiétnicas, donde suelen estar involucrados. Entonces, aquí claramente hay un riesgo muy grande de exclusión.
En cambio, en la comparativa, si bien todavía puede haber discriminación o sesgos y no hay que comprometerse a que no van a existir, sí hay la posibilidad muy real de, bueno, incluir más de esos sistemas de creencias o de que al menos no haya una supresión tan fuerte hacia ellos. Bueno, aquí hay otras dos formas de impactar el debate. La primera tiene que ver con la discriminación y el racismo. Y aquí esto es muy interesante. Hay que reconocer que hay diferentes formas de racismo y aquí nuevamente esta es una forma de probar exclusividad de un argumento. Cuando yo quiero probar que un impacto tiene un grado exclusivo de beneficio o de daño, lo mejor que puedo hacer es compararlo con otro potencial causal del daño. En este caso, mi premisa es que el universalismo contribuye fuertemente al racismo. Si yo quiero probar que hay un impacto exclusivo del universalismo, tengo que explicar por qué esta forma de generar racismo es más fuerte que otras formas, para que así el impacto se vuelva exclusivo. Y es un poco lo que se explicó en esa parte del discurso. Uno, el racismo científico y el racismo emocional, que son esas alternativas, tienen poco sustento. El racismo científico, que es una forma muy común de discriminar a otros actores, ha sido ya refutado, ¿no? Ideas como la frenología, de que la gente tiene aptitudes diferentes según su cráneo y según su origen étnico, ya han sido refutadas socialmente, entonces no tienen mucho sentido, ¿verdad? El racismo emocional, o sea, el odio irracional hacia alguien, es un racismo que es muy difícil de sostener. Se basa en una emoción, no es algo subjetivo, es algo probablemente más fácil de refutar y desmontar. Pero en cambio, el racismo moral es más sofisticado, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo que los musulmanes son salvajes, que el Islam, por ejemplo, es machista y patriarcal y por eso rechazo al Islam. Cuando digo que los palestinos son anti-LGBTQIA+, y Israel es pro-LGBTQIA+, ¿verdad? Es decir, cuando yo construyo una imagen de otros actores como brutalmente inmorales, entro en una dinámica de justificación más fuerte para el rechazo de estos grupos, ¿verdad? ¿Qué pasa en la comparativa? Que esta idea de otredad, de ver a esa otra sociedad como muy distante, como una otra, se va reduciendo porque hay más posibilidad de diálogo y no hay esta discriminación tan fuertemente insertada en la vida de las personas. Otro impacto muy interesante, quizás no tan intuitivo, pero que parte nuevamente de haber leído un poco sobre ayuda humanitaria, es de hecho que muchas veces, y esto es algo que hay que ver de forma muy crítica, muchas veces la ayuda humanitaria se impone bajo una serie de valores o de creencias en concreto, generalmente, nuevamente, primadas bajo un sesgo occidental, ¿no? Muchas ONGs y sistemas de ayuda humanitaria imponen criterios occidentales, es decir, solo te doy la ayuda si tú cumples con ciertos valores que defendemos nosotros. Pero además, como utilizamos en el ejemplo de la ablación genital, se persiguen y castigan prácticas consideradas aberrantes. Entonces, imagínense lo inmoral que es para el norte global haber explotado y violentado activamente a la gente del sur global y luego cuando les quieren dar ayuda, solo se la dan si es que ellos aceptan jugar bajo sus reglas, en vez de respetar sus propias reglas, ¿no? Y eso claramente es una afrenta contra su agencia, y su sentido de identidad y dignidad, y es un problema que estábamos explicando, ¿no? La comparativa es que el criterio para dar ayuda moral cambia, ¿no? Porque el incentivo de capacidad de dar ayuda moral es el mismo, pero el criterio por el cual se acepta o se reduce ha cambiado en la ronda, y eso también es muy importante. También podemos hablar de ciertos daños a nivel político, ¿no? Y esto es muy importante porque cuando hablamos de un sistema moral y creencias sociales, hablamos siempre de temas legales, temas de creencias, pero también de educación, de ayuda y altruismo, pero también estamos hablando de formas de organización política, ¿no? Entonces, todas estas cinco cosas que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Judicial, educativo, discriminación o relacionamiento y condicionamiento de ayuda y altruismo, sumado a lo político, suelen ser factores muy importantes cuando hablamos de discursos, digamos, morales o sistemas de creencias morales, ¿no? Y aquí hay un argumento que ya está explicado un poco en esta primera parte, ¿no? Es decir, los grupos políticos tienen incentivos a capitalizar la otredad y el salvajismo moral para justificar la opresión, ¿verdad? Es decir, nuevamente, mucho de las políticas, por ejemplo, antimigrantes de Jean-Marie Le Pen o de Marine Le Pen ahora en Francia, de Abascal con Vox o de Trump en Estados Unidos, parte de framear y de caracterizar y de mostrar a el otro como un salvaje moral, ¿no? La idea de Trump de están comiéndose los perros los haitianos, ¿no?
Y creo que justamente como el ejemplo del extractivismo, ¿no? Que habíamos dicho hace un rato, ¿no? A nivel discursivo es más fácil suprimir ontologías distintas, ¿no? Por ejemplo, em, en muchos sistemas de creencias, los no humanos son considerados de una manera muy distinta y se les da un valor moral o social mucho mayor al de los humanos, ¿verdad? Y a la vez, eh, se considera que lo que es parte de la naturaleza también tiene cultura, ¿no? Esto es lo que en antropología se llama perspectivismo, que defiende la idea de que para muchos pueblos amazónicos, los seres humanos no son los únicos seres con cultura. Los animales también tienen cultura, ¿no? Todos tienen una misma cultura, pero lo que cambian son las naturalezas. Es toda una idea muy contraria a la idea común de naturaleza, una naturaleza y varias culturas que tenemos en Occidente. Hay muchas críticas a este enfoque, obviamente, pero es bien interesante. Y la idea final es que hay bastantes ontologías, bastantes formas de ver el mundo que son suprimidas a nivel político. Por ejemplo, el extractivismo, ¿no? Mientras que en el lado de gobierno impera esta idea de la cosmopolítica, ¿no? Es decir, estas políticas sociales o esta lucha política vinculada a lo que entendemos como naturaleza, ¿no? Por ejemplo, hace poco los maorí en justamente Oceanía fueron reconocidos en su derecho a defender la naturaleza y se les dio el derecho a la naturaleza, ¿no? Que es un derecho que va en congruencia con su sistema de valores fundamentales. Ahora, finalmente, algo que se presentó también en la extensión, además de todo este material, es cuál es la comparativa del debate. Porque se ponen a pensar, todo esto suena interesante, ¿no? Y no sé cómo se explicó en 5 minutos, pero el problema central es que es difícil poder sustentar esto a nivel político, pero a nivel político, a nivel del debate, si es que no explico por qué la comparativa es mejor. Y aquí hay varias respuestas interesantes, ¿no? Primero, que esto es muy importante y eso es lo que creo que vale la pena siempre recordar en los debates sobre antropología, y es que las prácticas culturales nunca son fijas en el tiempo y tampoco son homogéneas. Es decir, no es que hay una práctica cultural que se mantiene en 3000 años y nunca cambia. De hecho, la mayoría de sociedades en el mundo adaptan constantemente su cultura frente a lo que la gente necesita, busca y considera como válido, ¿no? Entonces, no hay, en verdad, un ideal cultural totalmente homogéneo y rígido, ¿no? Lo segundo es que también siempre hay un riesgo de sublevación, ¿verdad? Es decir, la gente en cualquier tipo de sociedad siempre puede exigir algo, siempre puede pedir más dignidad, más libertad, más reconocimiento, más agencia, más respeto, y por lo tanto siempre hay una presión y un manejo más razonable de esta suerte de criterios, ¿no? Lo tercero, que también es muy importante, es esta suerte de interrelación, ¿no? Es decir, ya existen varias formas en las que distintas sociedades se vinculan entre sí. O sea, la idea de que una sociedad existe por sí sola, ¿no? O sea, de que básicamente no hay contacto es muy errónea. Casi todas las sociedades, incluso las no contactadas, en verdad mantienen algún tipo de contacto, por ejemplo, el comercio, entre sí. Entonces, ya hay una suerte de lo que se llama préstamo cultural o difusión cultural. Es decir, la gente comparte sus ideales culturales cuando así lo necesita, ¿verdad? Y bueno, obviamente también está esta idea del materialismo cultural, ¿no? Que es esta idea de que muchas veces las prácticas y significados culturales se adaptan a ideales materiales, ¿no? Esto lo defienden antropólogos como Marvin Harris, que consideran, por ejemplo, que prohibiciones, como el hecho de que haya dieta kosher entre los judíos de no comer cerdo, no parte necesariamente por un criterio solamente simbólico religioso. Parte de una manera de explicar o perdón, de promover la protección de salud, porque el cerdo es un animal que puede traer muchas enfermedades cuando es comido, al menos en la época era así. Por lo tanto, claramente aquí hay un daño muy grande que estamos previniendo a partir de un discurso cultural, ¿no? Pero finalmente, aquí es un tema hacer la comparativa del debate. Y es como, hay que reconocer, y eso es bueno en debate siempre a veces, lo que hemos hablado de bite the bullet, de que a veces hay algunos argumentos que no podemos ganar, o del todo. Y lo que hay que hacer entonces es hacer siempre una mitigación estratégica, ¿no? Es decir, bueno, mira, la verdad es que es cierto que en alguna sociedad todavía puede haber gente que sufre. Eso es muy cierto, pero eso no quiere decir automáticamente que debamos considerar que esa gente está mejor en la comparativa. Y es un tema del sufrimiento siendo interseccional. Es decir, una minoría que es oprimida dentro de una sociedad sufre. Pero imagínate que eres una minoría oprimida dentro de una sociedad que ya es oprimida. Es decir, hay una doble opresión. Entonces, aquí es mucho peor la comparativa para esas personas
Y por eso, aún reconociendo que puede haber violencia para estas personas dentro de estas sociedades, digamos, impuestas bajo el relativismo cultural, explicamos que la comparativa puede ser incluso peor. Bueno, si quieren una referencia adicional, el relativismo cultural lo defienden varios antropólogos, el concepto lo popularizó Franz Boas, un antropólogo culturalista gringo. Vale la pena echar un vistazo a lo que escribió Boas y hay varios resúmenes de sus teorías en YouTube. Muchas de las críticas al universalismo, de hecho, y que en parte defienden el relativismo, están basadas en el escepticismo moral. El escepticismo moral es una serie de corrientes que sostienen que no existen imperativos morales que puedan considerarse universales. Niegan que puede haber una justificación universal para la moralidad. Y en cambio, eso como respuesta ha generado muy interesantes argumentos, muy sofisticados. Por ejemplo, los recomiendo mucho los del antropólogo, perdón, del filósofo Ross Schaefer Landau. Schaefer Landau hace un análisis bastante articulado en respuesta al escepticismo moral y sus implicaciones en la vida de las personas. Pero bueno, eso ha sido básicamente esta revisión del caso de relativismo moral versus universalismo ético, o relativismo cultural versus universalismo ético. Hay mucho que aprender aquí sobre antropología, sobre, por ejemplo, sistemas morales y también sobre emociones de mundo y cómo venderlas en una semifinal de un torneo nacional. Eso ha sido todo. Muchas gracias.